A lo largo de las últimas 4 décadas, América Latina ha enfrentado problemas graves de criminalidad en todas sus diferentes modalidades, ya sea tanto de delincuencia común y urbana, así como de delincuencia organizada local, nacional o transnacional. En la región son bien identificados los países que han mantenido altos índices de violencia criminal, a pesar de las distintas políticas implementadas, e incluso por encima de los modelos político-ideológicos con que se han constituido sus distintos gobiernos. Dentro de este grupo de países destacan Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala, Haití, Ecuador, Honduras, El Salvador y México. Este último, inmerso en una espiral de violencia que ha arrastrado una crisis de gobernabilidad al menos durante las últimas 3 administraciones, es decir, durante 18 años, lo que ha tenido como consecuencia más de 114,000 personas desaparecidas y otras miles más asesinadas. El caso de México es particular, derivado de su posición geopolítica y geoestratégica, que lo ubica en una zona prioritaria para diversas actividades delictivas, como por ejemplo el narcotráfico, la trata, el tráfico de personas y armas, entre otras actividades de alta concurrencia y rentabilidad para las estructuras criminales, lo que ha constituido uno de sus mayores retos en temas de seguridad, pues gran parte del territorio se encuentra complejizado, cooptado, en una dinámica de violencia criminal que ha generado estragos en la vida nacional. Hola, ¿qué tal? Pues les mando un saludo, esta es la clase muestra y voy a hablar de un tema que para mí resulta ampliamente trascendente. Y lo vamos a hacer a través de una pregunta, ¿no? Esta pregunta que creo que en algún momento quienes hemos estudiado el tema de la seguridad pública nos las hemos realizado. ¿Es la seguridad pública un derecho humano? Entonces, bueno, vamos a partir con alguna explicación, entendiendo que el derecho pues, a la seguridad pública no se encuentra ajeno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Enseguida haremos la mención de algunos artículos constitucionales que enmarcan justamente esta visión y entender justamente que el sistema jurídico mexicano, pues prácticamente en el texto constitucional se puede traducir como una constitución de corte garantista. Por lo tanto, centrará a la persona prácticamente en la cúspide del sistema jurídico mexicano. Entender que uno de los objetivos más importantes del Estado es garantizar la seguridad. Y la seguridad estamos hablando en diferentes manifestaciones. Claro, desde luego, la seguridad pública, pero también la seguridad energética, también la seguridad jurídica, que cubre justamente muchos rubros. Pero ¿qué pasa cuando un Estado no logra garantizar, pues, la seguridad? Entonces llegaremos al quebrantamiento del Estado de Derecho. Puede contraer muchísimas problemáticas. Por ejemplo, en el caso de América Latina, particularmente en la zona insular, tenemos un país que desde hace al menos ya 2 décadas se encuentra gravemente complejizado, que es Haití. Haití, un país ingobernable, un país que de hecho es uno de los primeros países que se emanciparon justamente del coloniaje y que logró su independencia a través de un movimiento pues, revolucionario. Sin embargo, desde ese momento, desde que se logró la independencia de Francia, no ha logrado consolidarse y ha tenido pues básicamente una fragmentación. Actualmente Haití se entiende que es un estado fallido, o bueno, un estado muy débil, que tiene graves problemas para poder gestionar pues las necesidades internas a través del Estado que conlleva y su gobierno. Casi el 98% del país está dominado por el crimen organizado. Las instituciones no pueden proveer servicios públicos, no tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad de resolver incluso las problemáticas más sencillas, como por ejemplo la recolección de desechos de basura. Cuando un Estado no tiene la capacidad de proveer la seguridad, pues basado bajo esta visión, podría considerarse un Estado fragmentado, un Estado fallido, que no tiene esta capacidad de gestionar. Aquí tenemos una frase interesante justamente
de González, que dice que la función de la seguridad pública en su tutela del orden y paz públicos tiene como objetivo principal la conservación del Estado de Derecho. Entonces, esa es una de las funciones, digamos, particulares de la seguridad pública. ¿Y por qué hablamos que la seguridad pública entonces se puede configurar como un derecho humano? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida, ¿no? Este informe, justamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hizo un abordaje sobre esta relación entre Estado, Estado de Derecho y justamente la seguridad pública. Y esta cita, que a mí me parece excelente, señala lo siguiente, ¿no? Dice, son las acciones determinantes por parte del Estado para la protección a la vida, la libertad y la seguridad personal que se ejerzan eficazmente y que el grave fenómeno de la delincuencia sea combatido por medio de acciones firmes y decididas que integren a la sociedad en el clima de seguridad y confianza necesarios para lograr su desarrollo. Solamente que aquí hay una consideración. Algunas teorías y justamente esta visión de la política pues pública o la política criminal y la política criminológica, que tiene dos vertientes distintas para pues atajar o para intervenir en la cuestión que tiene que ver con la criminalidad, pues parte del principio, en algún momento la política criminal, pues evidentemente que habrá políticas de tipo coercitivas, habrá sanciones, cuestiones que criminalicen ciertas conductas, mano dura en el caso, por ejemplo, del realismo de derecha, o en el caso del realismo de izquierda, visto o basado bajo una política criminológica, pues que más que combatir el delito, pues se trata de intervenir desde su origen, es decir, las motivaciones, las razones, los factores o los elementos que conllevan al surgimiento de la conducta delictiva, es decir, atender las causas que originan el delito. Por lo tanto, digamos, son dos visiones, ¿no? La visión del combate, la visión de la coacción y por otro lado la visión pues, de la prevención y la intervención justamente de lo que origina la conducta delictiva. Bueno, ya referente a las cuestiones de seguridad pública, vamos a encontrar el artículo 21 constitucional. Y el artículo 21 constitucional nos hablará pues prácticamente de lo que es la seguridad pública, de lo que se define dentro del marco conceptual, el sistema de información que la integra, las estrategias en materia de seguridad que atañen justamente al tema, las atribuciones y competencias en el ámbito pues, del tema de la seguridad, el tema de la capacitación continua, habla también sobre políticas de prevención enfocados justamente a que el delito pues tiene que ser orientado no solamente bajo una visión de combate. También el artículo 21 constitucional nos hace referencia sobre la participación ciudadana, habla sobre fondos de ayuda, sobre la parte doctrinal policial y bueno, obviamente sobre las atribuciones y las competencias que cada pues, orden de gobierno, que cada autoridad le atañe respecto al tema de la seguridad. Y por lo tanto, la Constitución, en el artículo 21 constitucional, prácticamente se refiere o finca su principal objetivo a la prevención, a la investigación y a la persecución de los delitos. Y ya en el caso concreto del artículo 123 constitucional, el párrafo 9, tendremos esta particularidad. Nos hablará justamente de las atribuciones y pues obviamente a quién se le confiere el tema de la seguridad en los tres órdenes de gobierno, ¿no? La federación, que tiene obviamente un ámbito de intervención, las entidades federativas, que tienen atribuciones, que tienen responsabilidades en el tema de la seguridad, y también los municipios. Por eso cuando hay de cierta manera una reticencia por el trabajo interinstitucional, hay cierta negación por una cuestión más homologada, un trabajo más coordinado, probablemente esto se resienta en el tema de la seguridad, porque cuando los gobiernos no logran ponerse de acuerdo, cuando los órdenes de gobierno entran en disputa y más que atender las problemáticas, pues digamos, hacen una pugna de tipo política, pues entonces hay repercusiones graves en el tema de la seguridad. Este artículo también, el artículo 123, párrafo 9, también hace referencia
pues a lo que protege el ámbito de la seguridad, ¿no? Que en este caso es la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio, pues básicamente los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y que, reitero, eso es competencia y atribución de los distintos órdenes de gobierno, evidentemente cada quien bajo una responsabilidad en concreto. Podríamos entender que si la seguridad pública está encargada, obviamente, de la protección de los bienes jurídicos tutelados, de la seguridad jurídica de los ciudadanos o de las personas que se encuentran en el territorio nacional, se pudiera entender entonces que sí, que efectivamente que la seguridad es un tema de derechos humanos. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, esta primera interrogante que se hizo al comienzo de esta sesión, que si la seguridad pública es un derecho humano, pues entendemos, traducido bajo esta explicación, que sí, se puede ser considerado un tema de derecho humano.